Hoy vamos a hablar de algo que Dios nos da y que nos ayuda en nuestra vida, en todo momento. No sé si tal vez alguno de acá en algún momento, cuando se levanta de alguna forma ya cansado. ¿Sí? Tal vez hombres que se levantan y desde que se levantan están ya agobiados por las cuentas que pagar, ¿eh? Revisan cuánto tienen en el banco y está empezando el día y ya están preocupados por todo el mes. ¿Sí? A mujeres también a veces les pasa, ¿eh? Aquí hay mujeres que les ha tocado mantener su familia sola, ¿eh? O mujeres que tal vez se levantan y ya tienen programado todo lo que tienen que hacer en el día y dicen, no me va a dar tiempo de hacer todo esto. Y eso empieza como a cansarnos de alguna manera. ¿Les ha pasado? ¿Sí? A los niños también, ¿verdad? No, los niños, yo quiero volver a ser niño. A esa edad no me preocupaba de nada. Pero de alguna forma se levanta uno cansado. Las circunstancias de la vida te demarcan ciertas cosas. Y sentimos que ya no tenemos fuerzas. Pero el Señor ha mandado o nos ha dado la gracia. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué tiene que ver la gracia con mis fuerzas? La gracia es la que nos capacita y nos fortalece. La gracia no solo se nos ha dado para perdón de nuestros pecados. Tiene muchas funciones. Y parte de esa función es capacitarte y fortalecerte. Quiero que me acompañes en la lectura bíblica en Jueces 6, del 11 al 12. Jueces 6, del 11 al 12. Y dice así, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaban sacudiendo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Gedeón no estaba en la batalla. En este momento, en esta época, la historia nos dice, a través de Jueces, que Israel estaba siendo asediado constantemente por los madianitas. ¿Sí? Estaban en guerra, estaban peleando. No era simplemente que el pueblo madianita iba constantemente a molestarlos o a hacerle bullying, sino que estaban en guerra y eran asediados constantemente, dice la palabra. Y mientras que estaban en esta batalla, Gedeón no estaba en la batalla, no sé si me explico. Ahí dice que estaba haciendo ¿qué? Trillando el trigo, ¿sí? ¿Cuántos saben qué es trillar el trigo? Golpearlo, sacudirlo, para sacar el grano, ¿sí? Eso es trillar el trigo. Ahora, él no estaba en la batalla. Hay dos cosas que a mí en este texto me llaman la atención. Primero es eso, ¿eh? Que están en plena guerra y él está trillando el trigo. Raro, debería estar peleando.
iban a comer los soldados. Pero está haciendo eso. Y luego dice que lo está haciendo en el lagar. ¿Quién sabe qué es un lagar? ¿Sí? ¿Saben qué es un lagar? No. El lagar es donde se pisan las uvas para hacer vino. Sí, está raro. ¿Por qué está trigando el trigo en el lagar? Si eso es cabal. Porque estaba escondido. Tenía miedo. Estaba haciendo su trabajo en el lugar equivocado porque tenía miedo. Muchas veces hacemos nuestro trabajo en el lugar equivocado por miedo al enemigo, por miedo a quien nos ve, o por miedo a lo que nos dicen. ¿Sí me explico? Él estaba en el lugar equivocado. Ahora está en este lugar equivocado completamente, haciendo lo que no tiene que hacer, y se aparece el ángel de Dios, dice la palabra, y le dice: hombre esforzado y valiente. Eso no cuadra con la imagen. ¿Sí me explico? Es un hombre escondido, trigando el trigo cuando debería estar peleando por su nación, por su familia, pero está ahí escondido, trigando, haciendo otras cosas, con miedo, dice. Llega a Dios y le dice: hombre esforzado y valiente. Dios no está siendo sarcástico. ¿Sí? Dios está haciendo una declaración de lo que va a ser en el propósito de Él. Él está declarando, está manifestando quién va a ser ese hombre en su propósito. Un hombre esforzado y valiente. ¿Sí me explico? Por eso le dice eso. Realmente, muchas veces estamos en esa posición donde las circunstancias de alguna forma nos hacen escondernos. En mi país dice andar en alas de cucaracha. Eso no lo entienden, ¿verdad? No hay alas más frágiles que las alas de una cucaracha. ¿Sí? Y pararse en eso sería. Eso se refiere. Andamos con pies de plomo. Tal vez así la conocen. No, tampoco. O andamos de puntillas. No, tampoco. ¿Cómo le dices tú a una persona que tiene que andar así con un cuidadito que... cauteloso? Creo que tienen que tener algún dicho, alguna palabra. Cuando estés en tu casa, me anda así que no puedes ni levantar la voz para que no se enojen. Florecita. Esa no, esa la acabas de inventar. Bueno, hay una forma así. Y entonces, muchas veces, por eso les hablaba del lugar equivocado, del trabajo que no tenías que estar haciendo. Y andamos de puntillas para que la gente no vea realmente. Nos da miedo. Porque vivimos en una constante batalla y lamentablemente ya no tenemos fuerzas para levantar y sacar pecho. Ya no tenemos fuerzas para estar peleando la misma batalla. Dice la palabra que Israel estaba bajo asedio constantemente, mucho tiempo. Y por eso Gedeón ya no tenía fuerzas para estar en batalla, estaba escondido, tratando de salir adelante, haciendo su trabajo. ¿Sí me explico? Si ven más o menos la comparación, a veces estamos en relaciones o en el trabajo o espiritualmente en eso, que no es que estamos haciendo algo malo, pero no es lo que Dios nos mandó a hacer. No es para lo que estás hecho. Y prefieres estar ahí con cuidadito de que mejor no digo nada, mejor no me meto en problemas,
Prefiero estar aquí haciendo lo mío sin que nadie me moleste. Pero el Señor no te mandó a eso. Hay un propósito maravilloso en tu vida. Pero tal vez has olvidado lo que Dios te ha dado y estás haciéndolo con tus propias fuerzas, por eso no te alcanzan. Estás tratando de hacerlo bajo tu propia voluntad, por eso no te alcanza. Y Dios te ha dado la gracia para hacerlo. Ahora veamos un poquito el contexto de lo que estaba pasando Gedeón. Jueces 6:15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa, ¿de quién? De mi padre. Ahora, Gedeón no está respondiendo con una falsa humildad. Tenemos que ser claros en esto. Él está describiendo cuál es su situación real. Y unas cosas que tal vez no entendemos en esa descripción, cuando él le dice, que él es el menor de su casa. No solo son pobres, sino el menor de su casa. Debemos entender que en esa época eso tenía un peso grande. O al contrario para él, un peso pequeño. Eso significaba, en la cultura de ese tiempo, que él tenía menos peso en su familia. O sea que su voz no tenía valor casi ninguno, por ser el menor, no tenía voz y tampoco tenía recursos. ¿Sí me explico? Él no tenía recursos para nada, porque los recursos se los llevan los mayores. Cualquier herencia, todo lo demás le pertenece a primogénitos y ahí los mayores. Él era el menor de su casa. Cero recursos. Entonces él dice, bueno, Dios, tú me mandas a liberar a mi pueblo, pero no tengo voz, o sea, nadie me va a escuchar. ¿Sí me explico? Lo que yo diga a nadie de alguna forma no le importa, porque no tengo peso en mi familia para declarar mis intenciones y no tengo recursos. ¿Cómo quieres que va? ¿Sí me explico? Él no estaba diciendo nada como con falsa humildad, ¿sí me explico? Sino él estaba declarando su situación. Entonces, mi pregunta es, ¿alguno está en este momento? No me contestes ni me levante la voz, quiero que lo pienses. ¿Estás como este hombre en alguna área de tu vida donde sientes que ya no tienes voz, ni voto, ni recursos, nada para poder ganar esa batalla? Y puede ser que sea cierto. Puede ser que sea cierto que en este momento las circunstancias, lo que te rodea, lo que tú tienes, no sea suficiente. Dios quiere que hagas lo mismo que hizo Gedeón. Dile, Padre, esto es lo que tengo. Esto es lo que ahora soy. Sin falsas humildades, pero tampoco con orgullo. Sé claro con Él. Señor, esto es lo que soy. ¿Cómo voy a hacer lo que tú me mandas? Gedeón en un momento dijo que no lo iba a hacer. ¿Sí me explico? Le dijo, esto es lo que yo soy. ¿Cómo voy a liberar? Hace una pregunta. ¿Cómo voy a hacer tu voluntad? Él en ese momento le era muy difícil entender o creer las palabras del ángel que le decía, hombre,
esforzado y valiente. Porque sus circunstancias no demostraban eso, no le podían dar eso. Entonces empezó a preguntarse. Pero el Señor no le contesta de una forma para señalarlo, ni de una forma como para humillarlo, o no le da ningún sermón como para levantarle su autoestima, ¿verdad? Vamos a Jueces 6:16, por favor. Dios no le dice, no es cierto, tú sí puedes, como mucha gente nos dice. Cuando estás mal, dice, mira, es que estoy mal. No es cierto, tú sí puedes. No dice eso. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás, ¿a quién? A los madianitas. Como un solo hombre. Siguiente. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que has hablado conmigo. Pero perdón, creo que es el versículo anterior que quiero que leas, o tal vez es la versión. ¿Cuál me pusiste? El 16, ¿verdad? Pongan el 15, ¿verdad? Por favor. Yo aquí la versión que tengo dice, ve con estas tus fuerzas, porque yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ve con estas tus fuerzas. Yo decía, él está en el lagar. Está trillando el trigo. Está escondido. Tiene miedo. Está cansado. Él dice, soy el menor. No tengo ni voz, ni voto, ni recursos. ¿Por qué Dios le dice, ve con estas tus fuerzas? Y aquí está la palabra, estas tus fuerzas. Y después dice, yo estaré contigo. ¿Eh? Dice, mirando a Jehová, le dijo, ve con estas tus fuerzas. Y salvarás a de los madianitas. No te envío yo. Pero después dice, en el 16 creo, yo estaré contigo. Ahora, lo que Dios le está diciendo, que las fuerzas que Él necesita para vencer las va a tener cuando camine con Él. ¿Sí? No le está diciendo, con estas fuerzas que ahora tú tienes, porque no le dice, ve con tus fuerzas, dice, ve con estas fuerzas. ¿Sí ve la diferencia? No es con las fuerzas que Él tiene, sino con estas que te voy a dar. ¿Nadie quiere esas fuerzas? Pues di amén. Recíbelo para ti. No es con lo que tú tienes ahora, chicos, con lo que vas a salir victorioso. Es con la gracia de Dios que te va a dar esas nuevas fuerzas cuando camines con Él. Porque Él dice, yo iré contigo. Entonces, ¿ves la secuencia más o menos? Está el hombre en una de las peores etapas de su vida, socialmente, económicamente y espiritualmente. El hombre no tiene básicamente nada. Es el menor de su casa, de una familia pobre. Todavía si fuera una familia millonaria, dice, bueno, algo voy a pellizcar, pero es una familia pobre, no va a recibir económicamente cero. Nada. Más adelante vemos que Gedeón le dice al Señor, tienes que ir a la casa de tu padre a derribar un altar que tenía el papá. O sea, espiritualmente, tampoco tiene nada. O sea, no está recibiendo. Esas son las circunstancias de este hombre. Pero el Señor le dice, ve con tus fuerzas. No, ve con estas fuerzas. Es cierto, Gedeón pide un montón de señales, pero ¿por qué pide un montón de señales? Por lo mismo, la circunstancia de su vida es la peor que tiene. O sea, no puede estar peor. Está luchando apenas para sobrevivir, apenas para salir adelante. Si alguno en un momento se ha sentido así,
Mira a Gedeón y ve la historia de Gedeón. Apenas si sobrevivía. Hay áreas en nuestra vida donde literalmente sentimos, hombre, apenas si la paso. Cuando vas al colegio, o cuando ibas al colegio, aquí solo pilas hay. ¿Verdad? Pura pilas, ¿eh? Pero ninguno de ustedes pasó ahí como diciendo los pelos dejados en el alambre. Así dicen en mi país. O sea que apenas pasó así. Raspadito. ¿Eh? O sea, o le quitan un punto y dejó el año. Así vivía este pobre hombre. Le quitaban un punto y no pasaba el día. Pero el Señor le dice, ven con estas tus fuerzas, esas nuevas fuerzas que yo le iba a dar. Y le dijo a esa persona en el peor momento de su vida, hombre esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque había un propósito en su vida y en tu vida también hay un propósito. No es tu circunstancia, no es lo que estás viendo, sin importar el área. Hay un propósito específico. Es hora de escuchar al Señor y hacer lo que Él nos dice. Dice Isaías 40, del 29 al 31. Dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da fuerzas al cansado. ¿Sí me explico? Él las da. No son tus fuerzas, es lo que tú tienes que pedirle a Él. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Qué sigue? Correrán y no se cansarán. ¿Qué sigue? Caminarán y no se fatigarán. Amén. Cuando tú ves este versículo y entiendes lo que te dice al principio, al menos yo ya que acabo de cumplir años y cumplí 5, entonces... Te estoy viendo, ¿ah? Bueno, ya tengo más de 50. Pero cuando leo este versículo y dice, ¿me pones el 29, por favor? No, el siguiente, el 30, perdón. Dice, los muchachos se fatigarán y se cansan, se fatigan y se cansan. ¿En serio? Yo me acuerdo cuando era joven, no me leaba todo el día y llegaba como si nada a la casa. Nosotros íbamos a la escuela cuando era joven, niño, así como estos jóvenes, que no se cansan. Iba a la escuela, en la escuela todos los recreos chamusca. Teníamos 2 o 3 recreos en la escuela. Sí, una escuela calidad. Ahí priorizábamos la alegría del niño. Y entonces, pura chamusca. Salía del colegio, si la escuela estaba a la par de la cancha de fútbol. Entonces, salíamos, había que pasar por la cancha de fútbol. Chamusquita. 1 hora, 2 horas y para la casa ya hacía hambre. Íbamos, comíamos y para afuera, chamusca. Y si no había chamusca, pero jugábamos, no sé, la lleva, congelado, béisbol, lo que se podía en el barrio. Siempre había algo que jugar. Salve a la banca. ¿Saben cuál es el salve a la banca? Salve al tarro, que uno patea un tarro, sale corriendo y tienen que agarrar. No. No tuvieron diversión ustedes. Por eso están tan tristes. Nunca se divirtieron. Pero, cuando veo este versículo me doy cuenta, si aquí me dice que el joven se fatiga. Y yo entiendo que en esa época los jóvenes no se fatigaban tanto. Me está diciendo que van a haber circunstancias donde hasta el más fuerte, el más joven se va a cansar. Y que ya no va a tener fuerzas para seguir luchando esa batalla constante. ¿Sí me explico? No es que el Señor no te conozca. Te está diciendo, yo sé que te vas a cansar, pero yo voy a dar fuerzas al
cansado. Entonces se cumple la palabra que dice: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Entonces no te preocupes si te vas a cansar, si la batalla es cansada, yo te voy a dar fuerzas. ¿Amén? ¿Cuántos están cansados? ¿Ya no? Eso. Pero si en un área de tu vida, en serio, te sientes cansado, Dios te dice: yo sé que estás cansado, yo reconozco que te puedes cansar, pero yo te prometo que mi gracia te va a dar lo suficiente para seguir adelante. Te voy a devolver esas fuerzas que necesitas, sin importar la edad que tengas. Porque no depende de tu edad, no depende de la situación que te rodea, depende de mí. Y hoy yo te estoy diciendo: anda con estas fuerzas que soy yo en tu vida. Amén. Dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora este versículo se amplía ante nuestra memoria, ante nuestro conocimiento. Antes veíamos este versículo básicamente solo espiritual, ¿sí? O solo en la economía, pero aquí dice que abunde en todo. La gracia de Dios es para que tú abundes en todo. No lo entendieron, ¿eh? Es la gracia de Dios lo que te va a dar lo que tú necesitas para seguir adelante, para que puedas hacer toda buena obra. Ejemplo, vamos a un ejemplo más sencillo, tal vez algo, no sé, tonto le diría. Pero si tú tienes que ir a dar un mensaje de aquí al mercado, ahí a 4 cuadras. Yo ahorita como estoy, no puedo salir corriendo a dar el mensaje. Llegaría exhausto, cansado, jadeando de tal manera que no podría ni dar el mensaje. Pero dice la palabra que la gracia de Dios me va a dar sobreabundantemente en todo para que yo pueda hacer toda buena obra. Si la buena obra que yo tengo que hacer hoy o que dar hoy está ahí en el mercado y tengo que correr, Dios me va a dar lo suficiente para que llegue allá bien. ¿Sí me explico? Así es en todo en tu vida. Tal vez este ejemplo no le veas mucho sentido, pero Dios te está diciendo que su gracia sobreabunde en todo. Todo lo que necesitas, en lo que te sientas cansado. Cansado con tu relación, cansado espiritualmente, cansado en el trabajo, cansado en la iglesia. Muchas veces tal vez llegan y te ponen un servicio más para esos líderes espirituales y le dicen: no, mira, necesito que vengas. Y tú dices: no, hombre, Señor, yo ya estoy dando ya hasta donde aguanto. Ya no puedo dar más. Ese pastor no me suelta. Pero el Señor te dice: no te preocupes, te voy a dar lo suficiente para que puedas dar todo. Para que puedas dar más. Para que puedas liberarte no solo a ti mismo, sino a todo un pueblo, a toda una nación. Porque no es lo que nosotros tenemos hoy. Es la gracia de Dios. Y antes de que tú necesites la fuerza, ya Dios a través de la gracia te está capacitando para recibir esa fuerza. Porque Gedeón, antes de ir a la batalla, ya Dios le había dicho: ve con esta tu fuerza. Ya lo estaba capacitando. Él no había sentido esa fuerza. Él no había sentido el poder de Dios fluir sobre él. Pero ya lo estaba capacitando. Antes de que tú sientas esa fuerza, ya Dios te está capacitando a través de la gracia. Solo queda obedecer.
Porque Dios ya te está capacitando. Porque Dios puso en ti un espíritu no de cobardía. O sea, ya te capacitó. Sino de amor y dominio propio. ¿Sí me explico? Ya te capacitó. Ya está en ti lo que necesitas. ¿Para qué? Para ir y ganar esa batalla. Y eso es la gracia de Dios. Por eso yo empecé con esto. La gracia de Dios no solo es para limpiarte de pecado o salvarte, sino para capacitarte para toda buena obra. Para todo. Y es por gracia, o sea que Dios quiere dártelo, aunque muchas veces decimos, Señor, es que no lo merezco. Eso no lo ve el Señor, porque Dios ya ve el propósito de tu vida más allá. Que Dios en ese momento, por la imagen que veíamos, no merecía decir, ay, este es un hombre esforzado y valiente, va a salvar todo Israel. Dios no ve tu circunstancia. Dios no ve el cuadro en el que tú estás, o como tú te ves a sí mismo, como decía Gedeón, es que yo soy el menor, el más pobre. Dios no te ve así. Dios te ve perfecto para el plan divino que Él tiene. Porque Él te creó para ese plan. ¿Sí me explico? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice, que os dé conforme a las riquezas de su, ¿qué? De su gloria. El ser, ¿qué? Fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. ¿Sí entiendes? Conforme a su riqueza en gloria. ¿Qué tan grande es la gloria de Dios? Infinita, grande, majestuosa, poderosa, omnipotente. Esa es la gloria de Dios. Y Él dice que te dé conforme a su gloria el ser fortalecidos. Cuando te sientes cansado, abatido, que digas ya no puedes más, dile, Señor, dame conforme a tu gloria, fortalece mi interior. Porque es lo único que necesitas, porque Él va a caminar contigo, Él va a ganar tus batallas, dice la palabra. Él va a limpiar, allanar el camino. Él va a ir delante de ti, detrás de ti, contigo, dentro de ti. ¿Sí me explico? Completamente. Ya está siendo capacitado a través de la gloria del Señor, a través de su gracia, capacitado para recibir ese poder. Ya estás. No tengas miedo. Escucha la voz del Señor. No te rindas. Dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Con este poder que estás instalando, que estás poniendo en mí, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la batalla que voy a ir contigo? Porque tal vez ha sido ese el pequeño problema, que vamos a librar nuestras propias batallas, no la que Dios te dijo. Vamos y hacemos lo que Gedeón. Trigar el trigo en el lagar. No estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que tú crees que es bueno. ¿Sí? En el lugar incorrecto. El poder que Dios ha puesto, depositado en ti, va más allá del entendimiento. ¿Por qué? Porque está basado en su gloria, no en nuestro entendimiento. Está basado en lo que tú necesitas para esa batalla. Yo tengo aquí un punto que quiero que tú entiendas. La fuerza no es una condición previa para obedecer. Es una provisión que llega junto con la obediencia.
Gedeón no esperó a sentirse fuerte para ir. Fue y la fuerza y la presencia de Dios lo acompañó en el camino. ¿Sí me explico? No tienes que esperar a sentirte fuerte para ir. No tienes que esperar a sentirte ya sano, completo, ya ahora sí voy a enfrentar lo que venga. Porque no es lo que Dios te está diciendo. Está diciendo, ve con lo que yo voy a poner en ti. Cuando llegue el momento, te vas a dar cuenta de mi gloria. Tú obedece y ve y haz lo correcto. Ve y haz lo que te estoy mandando a hacer. Aunque sientas que eres el menor de la casa. Aunque sientas que no tienes lo necesario. Yo te estoy diciendo, ve, obedece. Antes de sentir la fuerza que voy a poner en ti. Ve. 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. ¿Entiendes la gracia? Bástate mi gracia, porque en mi poder, ¿cuál es el poder? La gracia. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí entiendes por qué Dios escogió a Gedeón? Cuando lees este versículo y buscas la traducción original, más o menos se traduce así: se perfecciona. Significa llevar algo a su plenitud, a su propósito completo. No significa que el poder de Dios mejora en la debilidad, ¿sí? Como que si la debilidad lo puliera, no. Significa que el poder de Dios alcanza su máxima expresión, su propósito pleno, precisamente en ese espacio donde tu fuerza humana ya no está. ¿Sí me explico? Bástate mi gracia, su poder se perfecciona en tu debilidad, o sea, llega a la plenitud según la traducción original. Ese es el poder pleno. Cuando tú le dices, Señor, heme aquí. Ya se me acabaron las fuerzas. Ya no tengo más. En esto que queda de mí, que ya está vacío, manifiéstate con poder. Esa solución para tu batalla. ¿Sabes? Cuando Gedeón fue a la batalla, ¿cuántos recuerdan lo que dice la palabra? Dice la palabra que eran ¿cuántos? 32, 24,000. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Al principio. Nadie. 32,000. Por ahí, ¿no? 32,000. Los soldados que el pueblo de Israel había puesto a su cargo, después de que él había hecho todo lo que Dios le mandó a hacer, derribar el altar donde su padre y todo lo demás. Después de que obedeció. Y de 32,000, que es tener mucho, se llevó solo 300.
Ahora ves de alguna manera cómo se vuelve a reflejar donde Dios dice, yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. Numéricamente, hablando de un ejército, eso era un ejército débil. 300 contra miles. ¿Sí me explico? No iban a pelear contra otros 300. Iban a pelear contra miles. O sea, si habían logrado juntar 32,000, significaba que el otro equipo, el otro batallón tenía más o menos lo mismo, si no es que más. ¿Sí entiendes? Y entonces Dios le dice, mira, te voy a enseñar cómo se perfecciona mi poder. Cómo llega a la plenitud. Te voy a dejar débil. Y quita 31,700. Y los quita. Te voy a dejar 300. Ahora sí es cierto que eres débil. Porque yo quiero que el mundo vea que cuando yo actúo en tu vida, nadie puede negar mi presencia, dice el Señor. Pero yo voy a actuar contigo. Yo te lo prometí, te dije, ve con estas tus fuerzas, porque yo estaré contigo. ¿Sí me explico? Y se va. Y cuando llega la batalla, ¿qué hace Gedeón? ¿Qué hace Gedeón? ¿Pelea? ¿Él va a pelear esa batalla? No. Él va a obedecer a Dios. Él no va a buscar pelea. Él no va a buscar batalla. Muchos de nosotros estamos ahí, ay Señor, voy a entrar a una guerra espiritual. Y se mete en la guerra espiritual. El Señor no te está mandando a la guerra espiritual. Te está mandando a obedecer en la batalla que vas a vivir. En la batalla día a día, en la batalla de tu vida, en lo que va a pasar a tu alrededor. Hay una batalla que vas a vivir, pero el Señor no está diciendo, no, es que tienes que agarrar la espada y darte con los demonios y con... No. Te está diciendo, obedéceme. Yo te voy a dar la estrategia, pero voy a caminar contigo. En toda la palabra lo vemos constantemente. Es más poderoso el que habita en mí que el que habita en el mundo. No tengan miedo porque yo ya he vencido. Tú eres más que vencedor. Y puedes seguir citando un montón de lo que nos dice la palabra, de versículos, donde Dios te dice, no es con tus fuerzas, es con las mías, es con lo que yo te voy a dar, con lo que yo te puse ahí adentro, que es la gracia, el amor, pero sobre todo que confíes en mí. Y Gedeón hizo exactamente eso. Con 300 tipos a enfrentarse a 40,000. Y ninguno de ellos levantó una espada. Levantaron jarrones y antorchas, e hicieron bulla con trompetas. Y el otro ejército se mató solo. Porque Dios dice que los confundió. Su poder en ellos los destruyó. ¿Sí me explico? Y yo cuando veo esto no me imagino a soldados que se levantan y es que no sé dónde estoy y voy a... No, es que yo me imagino que el poder de Dios es tan abrumador que lo pierdes todo, tu conciencia. Y por eso solo ellos estaban matándose porque no podían resistir ese poder sobre ellos. El pueblo de Dios lo sabía muy bien, decían, uy, estoy en tu presencia, voy a morir. Entendían el poder de Dios. Y entonces Él te dice, bástate mi gracia. Él te dice que el poder conforme a su gloria
te va a fortalecer. Su poder que va a poner en ti a través del Espíritu Santo, a través de la gracia, a través de lo que hemos recibido por gracia. Deja de pelear tus batallas con tus propias fuerzas. Sé sincero con el Señor. Dile: Señor, hasta aquí llegué yo. Yo ya hice lo que tu palabra dice. La palabra dice: haz lo que llega a tus manos. ¿Sí me explico? Tienes que hacer lo que Dios pone en tus manos a hacer. Hazlo. Pero dile: Señor, y ya lo hice. ¿Ahora qué? ¿Qué quieres que haga? Ya mis fuerzas hasta aquí llegaron. Dime qué hacer. Dios te va a dar la estrategia correcta para librar esa batalla. No la estrategia del hombre, la divina, que es la que necesitas para ganar. No es como tú te lo imaginas. Yo tengo una pareja amiga por ahí que ya de alguna forma han resuelto la mayoría de sus problemas como pareja. Y me acuerdo que mi esposa le decía a ella cada cosa, y dice: ay, ¿por qué me dice que haga eso? Sí, ¿cómo lo va a traer de vuelta a su casa? Le decía: cuando lo veas, no le hables. No es que tiene que convencerla, no le hables. Esté calladita. Pero era una estrategia a través de Dios, a través de ella, que le estaba dando. Había algo que había que hacer ahí. Yo nunca lo entendí. Todavía no lo entiendo. Que se arreglen ellos. El Señor que se arregle con alguien. Yo hago lo que viene a mis manos, que es tomar la palabra, escudriñarla y dárselas a ustedes. Tratar de enseñarles lo que Él me enseña a mí. Pero a batallas espirituales, que se arregle. Si me explico, cada uno de nosotros tiene algo que hacer en el mundo del Señor, en el mundo divino de Dios, ¿sí? En el propósito del Señor, en el reino de Dios. Tú tienes algo maravilloso que hacer ahí. Pero si tú escuchas y obedeces, Dios te va a decir: venga, mija, esto es lo que vamos a hacer. Pero no te preocupes, yo voy a estar delante de ti. Yo te voy a cuidar. Yo voy a cuidar tu corazón, voy a cuidar tu ser, y todo va a salir bien. Porque si yo lo digo, si yo lo hago, así va a ser. Porque esa es mi gracia para ti, ese es mi favor, es lo que yo te estoy dando, porque te amo, porque eres mi hijo, eres mi hija. Y yo quiero que tengas las fuerzas necesarias para que vivas plenamente. ¿Sí entiendes? Cómo la gracia de Dios nos capacita y nos sostiene y nos fortalece. Es por su gracia. Recíbela, abrázala, cuídala, gózate en lo que Dios te está dando. Es su gracia, es un regalo que muchas veces ni merecemos, pero Dios dijo: ya te lo di. No me importa de dónde vienes, qué has hecho, qué no has hecho, cuál es tu familia o de dónde, no me importa. Yo soy tu padre y te voy a dar este regalo que es mi gracia.